Hola amigos coleccionistas, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más a Major Collections. Esta vez traemos esta pieza de Batman en escala 1:6 de la marca Twitterhead de Super Powers Collections. Estas versiones ya tienen algunos años que salieron, sacaron varios superhéroes de DC. Este es uno de los que vamos a traer al canal. Vamos a abrirla, realizarle su unboxing, su review, pero antes vamos con el intro. Dragones y héroes, listos para aplaudir. En su vitrina brilla una figura, Goku, Batman, Superman y más. Cada estatuilla cuenta una locura, en su rica colección sin igual. Dragon Ball y sus fusiones, Marvel y sus mil visiones. Major Collection, un arte de expansión. Héroes y villanos en plena acción. Aquí tenemos la pieza de Batman ya montada. Esta pieza de Batman es una edición limitada a 1099 piezas. Nosotros tenemos la 960. Esta pieza es fácil de montar. El montaje es únicamente la base, el cuerpo, las dos manos, la cabeza y la capa que ya viene incluida a la cabeza. O sea, ya viene en una sola pieza la cabeza y la capa. Eso facilita el ensamble de la capa. Queda muy maciza, queda muy bien. La figura es de resina. Les comentaba que es de la marca Twitterhead. Esta pieza ya tiene algunos añitos que salió. No la conseguimos nueva, no es nueva, es de segunda mano. Tiene algunos detallitos en el hombro, pero nada importante. Vamos a comenzar a describir esta figura. Comenzamos con la base. La base en la parte de abajo tiene una gárgola similando piedra, como si estuviera hecho una escultura de piedra. Es un murciélago. Se alcanza a ver las alas que cubren casi toda la base, desde la parte del frente a todo el costado. Bien hechas, muy bonitas las alas. Al frente la cabeza del murciélago con sus orejas, los colmillos. Muy bien detallado, muy bonito. Y todo esto está como sobre un tejado, se le podría decir. Como un tejado, un monumento. Porque se alcanza a notar en la parte de atrás, se alcanza a ver como si fuera precisamente un tejado, la parte de un techo de un monumento. Y en la parte de los laterales algunos adornos que normalmente ponen, no sé si sean como tipo vitrales o del mismo monumento que es, porque ya se ve como desgastado, se ve que es viejo, se ve en un color verde cobrizo, un cobre. Muy bonita base, me encantó la base, está muy bien detallada y hace similar que si fuera muy vieja esta escultura. Se ve muy bien. Vamos a comenzar ya por el Batman. El Batman es en un color gris con azul. Comenzamos por la parte de abajo. El Batman viene con las botas en un color azul, con las suelas en color negro. Es un azul completamente liso, no tiene textura, es únicamente las texturas que tiene es al doblez de las puntas de los pies. Tiene a los lados como si fueran costuras, en la parte de atrás también en el talón, muy bien hechas las botas. Nos vamos a las piernas son un color gris, no tiene casi nada de textura, es completamente liso. Lo único que tiene textura, les digo, es igual que abajo las botas, los dobleces, por ejemplo aquí de la rodilla, se alcanzan a ver ahí las texturas. Un corte del pantalón exactamente en el centro de la pierna, aquí en la entrepierna se lo pueden ver, es lo único que tiene de textura. Todo lo demás es completamente liso, se ven muy bien los músculos, no tiene nada de sombras.
Las sombras en estas figuras se ven muy bien porque hace que resalten más los músculos. Este no es el caso, es completamente de un solo color gris. No le alcanzo a apreciar algo de sombra. La sombra que me da es por la luz natural, pero se ve bien. Vamos a pasar el calzoncillo. El calzoncillo tiene pequeñas arrugas que son su textura. Es únicamente lo que tiene en color azul. A los lados también tiene una costura a los lados del calzoncillo. Y es lo único que tiene de relieve, ¿sí? Porque todo lo demás es completamente liso. Vamos a pasar al cinturón. El cinturón es completamente amarillo con detalles en dorado, la hebilla en dorado, los accesorios que tiene en dorado. Tiene poquita textura en los que no tiene, en los que están completamente dorados, que no tiene la parte en medio amarilla. Eso tiene un poquito de textura rugosa, es lo único que tiene. El cuerpo, la parte de arriba del cuerpo, vamos a pasar. Está bien, está muy bien lo que es el esculpido. Me encantó el esculpido. Se alcanzan a notar los cuadritos, las costillas, el traje como si estuviera estirado completamente. No sé si lo alcanzan a ver, como si fuera una licra completamente, bien estirado. No tiene, les repito, no tiene textura, es liso. La única textura que tiene pues son los músculos, algo en el pecho de la ropa que se estira un poco. Los brazos igual, completamente lisos, gris. Pasamos a las manos muy bien hechas, definidos bien los dedos. Esto sí tiene un poquito de textura en la parte de los nudillos, en la parte de arriba de la mano, muy bien. Los picos de los antebrazos clásicos de Batman, bien hechos, de menor a mayor, muy chiquito, mediano y grandote, están muy bien. En el pecho, su símbolo clásico en color amarillo, este es el que más me gusta. De todos los logos de Batman, este es el que más me gusta a mí. Aquí podemos apreciarlo en un color amarillo con un contorno como dorado y el Batman al centro en negro. Después nos pasamos a la capa. La capa, me encantó la capa porque tiene muchas ondas. No sé si lo alcanzan a ver, tiene demasiadas. Son ondas que se alcanzan a hacer, se siente. Estas ondas sí tienen difuminado en color negro entre cada onda. ¿Se fijan? Es azul, luego oscuro, azul, luego otra vez oscuro. Eso se ve muy bien porque hace que resalte muchísimo más la capa. La capa está enorme, es muy grande la capa. La capa, como se los comenté, viene unida a la cabeza. No es la cabeza suelta y la capa suelta. Viene en una sola pieza, lo pudieron ver en el unboxing. En una sola pieza es la cabeza y la capa. Eso está muy bien porque queda muy fija. Después nos vamos ya a la cara. La cara muy padre. Me gustó esta cara. Con los ojos en blanco de este Batman. Los picos, todo muy bien. La cabeza también tiene un pequeño sombreado en la parte del entrecejo. Sí se le alcanza a ver un pequeño sombreado. Se ve bien ese sombreado porque hace que resalten los rasgos, las arrugas que tiene en la cara. Esto está muy bien. La cara, la parte destapada de la cara, lo que es el mentón, también muy bien definido. Se alcanzan a ver arrugas, las arrugas de Batman, el mentón, como si estuviera saliéndole apenas barba, los labios. Algo que también no comenté, se alcanza a ver un poquito lo que son las orejas. A pesar de que tiene la capucha, se alcanza a diferenciar un poco en el esculpido las orejas. Pues muy bonito Batman, me gustó mucho este Batman de la marca Twitterhead. Vamos a estar trayendo más Batman. Otro Batman tenemos encargado también de esta marca de Twitterhead, ya el nuevo, lo tenemos ya en preorden, próximamente nos va a estar llegando. Este es el primero que sacó Twitterhead de Batman. Y pues para hacer las primeras piezas que realizaron, pues la verdad me gustaron muchísimo. Vamos a seguir trayendo algunas otras piezas de Twitterhead. Este Batman está increíble. Déjenos por ahí un comentario si les ha gustado este Batman o si no les ha gustado, o si han adquirido el nuevo. El nuevo también está muy padre. Próximamente les digo que lo vamos a traer al canal. Vamos a medir la figura para ver cuánto nos está midiendo. Esta figura nos está midiendo al ras de los cuernos 41 centímetros. Es una figura de tamaño mediano. Hay figuras mucho más grandes y otras más chiquitas. Esta es una mediana, se le podría decir. 41 centímetros está bien. Se alcanzan a ver muy bien todos los detalles. Y pues vamos a calificar esta figura. Esta figura vamos a calificarla a pesar de los años que tiene ya que salió esta figura. Se ha conservado muy bien, ha envejecido muy bien, porque hay unas que de plano sí envejecen mal, de que
cambian demasiado. Ya los estudios empiezan a trabajar muy bien lo que son las esculturas, lo que son los pintados, todo eso lo empiezan a trabajar tan bien que las piezas anteriores empiezan a quedar completamente atrás. Esta pieza se mantiene vigente, a mi parecer, aún está vigente porque está muy padre, muy bonita. Esta pieza nosotros la vamos a calificar con un oro. Un oro para esta pieza. No llega a ser diamante, pero sí le podemos dar un oro porque está muy bien conservada, muy bonita pieza, excelente. Si todavía la pueden conseguir por ahí, no lo duden, nosotros lo recomendamos al 100%. Y pues bueno, amigos, con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que si no están suscritos al canal, se suscriban, denle like a la campanita, compartan nuestros videos y déjenos por ahí un comentario de qué les ha parecido este unboxing, de qué les ha parecido este Batman. Si les ha gustado, no les ha gustado, cualquier cosa, comenten, déjenoslo ahí, porque eso nos va a servir mucho para nuestro canal. Mi nombre es Oscar Aldana y nos vemos próximamente en otro unboxing. Hasta la próxima, amigos. Oh, luces brillan en su universo propio. Entre figuras marcha corazón de fuego.